¿Qué tal estáis, franjiverdes? Volvió la liga, volvió el Elche y faltaba que volviera yo por aquí después de un par de semanas más desconectado, por lo que os pido disculpas y también por este setup temporal que tenemos hoy, con una iluminación algo cuestionable, pero bueno, como digo, esto es temporal y el caso es que tenía que encontrar un hueco para hablar de este Atlético de Madrid 1, Elche 1, un gran empate del conjunto franjiverde en su regreso a Primera División, sacando un punto con el que no contaba sin duda a principio de temporada y que además de lo que significa, como digo, a nivel de clasificación en la liga, también transmitió muy buenas sensaciones por parte del equipo de Sarabia, porque además de demostrar que pueden jugar de maravilla también en primera división, demostraron en este caso a toda España que son capaces de competir contra los mejores. Empezamos con la estructura habitual de nuestros postpartidos, aunque con un matiz, y es que como veis los diseños han cambiado y no es que sea yo ahora un experto diseñador, aunque antes creo que no estaban tan mal, sino que ahora tengo ayuda de una diseñadora experta, en este caso mi mujer, como quiere yo que la llame, que por ahora no quiere que le haga publicidad, pero bueno, todos los diseños gráficos así que veáis especialmente chulos, que sepáis que no están por mis manos, que tengo ahí una ayuda de una profesional. Y hablando ya de lo que es este 11 de Sarabia, comentar que salió con un 5-3-2, más defensivo de lo habitual. Si bien no es una gran novedad en el Elche de Sarabia, porque es un esquema que ya vimos la temporada pasada en segunda división, particularmente es como salió el Elche en Riazor, con la misma defensa, justamente con Afengruer en medio, derecha John, izquierda Vigas, y en los carriles Germán Valera más Álvaro Núñez. Es verdad que hay un par de matices, porque en el Metropolitano saltaba mucho John hacia adelante por momentos cambiando el esquema, que no es más que un punto de partida, y situándose en el centro del campo, que es verdad que luego hablaremos. No estuvo ni mucho menos bien John, pero bueno, ahí es un matiz táctico que tuvo el conjunto franjiverde y que por otra parte, en Riazor en este caso había un segunda punta junto a Murad. Aquí era Rafa Mir como tanque 9 también, junto a Álvaro Rodríguez, evidentemente, dos delanteros, dos 9 puros, ninguno tiene nada que ver con Óscar Plano y esto era para aprovechar el juego directo, lógicamente por arriba, más ganadores que si llega a situar ahí un segunda punta y también pues tenían zancada para aprovechar los espacios, como fue muy evidente que lo hicieron en el 1-1, que ahora llegaremos a eso. Hay que decir que el Elche ya resolvió en la primera jornada frente al Betis esas dudas que podían haber desde ciertos sectores sobre si serían capaces y se atreverían sobre todo a seguir con su modelo tan protagonista y arriesgado también en primera división, donde lógicamente ibas a tener una de las peores plantillas de la categoría, que también es cierto que se decía que en segunda ya no se podía jugar así. El caso es que efectivamente siguieron con el sello Sarabia, el partido salió bastante bien, pero ahora había un nuevo reto, y es hasta qué punto se mantendría el modelo a la hora de visitar a un grande como es el Atlético de Madrid, porque pocos equipos en España en general se atreverían a retar de esta manera en el Metropolitano al conjunto del Cholo Simeone, pero como digo, efectivamente el Elche salió a seguir a lo suyo, a tener el balón, con matices que comentó la alineación, por tener el juego directo, porque era un equipo también el rival que se iba a exponer, pero sin duda que no fue un equipo ni mucho menos demasiado diferente a lo que vimos en segunda división, con mejores piezas, con matices que también demostró en la categoría de plata, pero vamos, yo creo que desde los primeros minutos se vio que era un equipo que dejaba más espacio de lo habitual a su espalda, porque es lo que tiene el modelo Sarabia, pero que también pues tenía balón, retaba y era capaz sin duda de ir de tú a tú, que como digo no es ni mucho menos habitual y menos en un recién ascendido frente a todo un equipo de Champions, no sé si candidato a todo, pero prácticamente y en su campo. Bueno, todas las propuestas son válidas, yo celebro que el Elche siga con esta porque es a la que están acostumbrados a la plantilla, los jugadores que están llegando también y sobre todo particularmente el cuerpo técnico, el equipo de Sarabia. Era lo mejor, que tuvieran valentía para hacerlo, que se demuestre que funcione, pero como digo, todas son válidas y el caso es que yendo a acciones concretas del partido, después de estas primeras buenas sensaciones del Elche, saliendo demostrando a ser valiente. Lo cierto es que el Atlético de Madrid es el que golpea primero, porque su central izquierdo eslovaco, David Hansko, es que es el que se va con balón sobre su centro del campo, levanta la cabeza y ve primero a Julián Álvarez, que se acerca para recibir al punta rojiblanco, y arrastra ahí a David Affengruber, que sale un poco de la defensa de 5 para tapar ese pase sobre el argentino. Ahí se genera un espacio, por decirlo así, pasa a ser defensa de 4 con Johnny Vigas en la zaga, y básicamente le pone un pase sensacional aprovechando ese mismo espacio, en este caso entre el lateral y el central derecho, entre Álvaro Núñez y John,
que el central nigeriano no es capaz de llegar ni mucho menos hacia Sorloth, hacia el punta noruego, que hace un desmarque buenísimo y luego también una muy buena definición frente a Dituro por arriba, que creo que no se equivoca demasiado de Dituro, igual duda un poco en la salida, pero es complicado, demasiado campo, y al final ahí se demuestra la capacidad de Champions, tanto del central como delantero Atlético de Madrid. Para mí, igual microerrores de que tendría que estar un poquito más presionado el central y el portero puede salir un poco más, pero el error más grande es de Jong, que no está ni mucho menos cerca de llegar a Sorloth, le gana muy fácil la partida con su potencia física, y el central, medio centro, lo que sea nigeriano, pues en este caso es que ni le incomoda, prácticamente ni le llega a tocar, y es una concesión ahí importante. Una de las novedades de esta temporada en el canal es que vamos a mezclar el vídeo de notas con el análisis del partido, entonces de vez en cuando iré haciendo pausas en según qué momentos para hablar de los jugadores del Elche, como voy a hacer ahora para hablar de la actuación de Jon Chetauya, que estuvo muy superado en el Metropolitano. Recuerdo, no sé si fue incluso su debut o de sus primeros partidos ya en el Metropolitano, que dejó bastantes dudas, digo, cuando empezó en el Elche, cuando empezó, por decirlo así, en el fútbol profesional. En este caso pues parecía prácticamente eso. Tuvo este error importante del 1-0 y sobre todo muchas pérdidas con balón, apenas ganó duelos, estuvo perdido, estuvo muy superado, yo creo que el único del Elche por el escenario. Y más allá de eso, de este mal partido, yo sí que tengo claro que me lo quedaría, que veía lógica su titularidad como tercer central, más allá de que yo pensaba que iba a ser Chust, porque también lo veo ahí y ha hecho algo más de pretemporada. Recordemos que tuvo algún problema físico, en este caso el nigeriano. Yo, como digo, como comodín de lateral derecho, tercer central y pivote me lo quedaba en plantilla, si bien es cierto que estuvo particularmente mal y luego va a tener una nota floja cuando la repasemos todas, como creo que le pondríamos cualquiera, porque casi que en el minuto 30 se espera el descanso Sarabia, pero perfectamente podría haber salido tras la primera media hora. Fue un condicionante en este caso para su equipo. Como digo, un partido puntual, pero estuvo muy mal Jon. Lo cierto es que el Elche, volviendo al partido tras el 1-0, lógicamente va a mantener su plan de tener el balón, ser protagonista y toma quizá algún riesgo más intentando encontrar el 1-1, pero también siendo conscientes de que el Atlético de Madrid en cualquier momento en la contra pues te puede hacer mucho daño porque tiene muchas piezas para ello. Y lo cierto es que casi lo consiguen porque hay una transición muy clara y muy bien ejecutada por el equipo rojiblanco, que recupera en campo propio y consigue que Alexander Sorloth se vuelva a plantar, en este caso solo, frente a Matías Dituro. Si bien el argentino es esta vez el que gana la partida, saca un pie derecho muy bueno frente al punta noruego y salva un 2-0 en los primeros 15 minutos, que en el Metropolitano no diría que hubiera sido irremontable, pero que desde luego hubiera puesto las cosas muy difíciles. Ahí fue decisivo el argentino. El caso es que tras esta gran parada de Dituro, que creo que lo digo siempre, que lo que mejor me parece que hace en cuanto a paradas, más allá de su juego de pies de élite, es achicar espacios, de tenerlos mano a mano. Creo que está muy bien con ese pie y, como digo, tras ese saque de esquina que saca bastante mal el Atlético de Madrid, acaba con Germán Valera en banda en campo propio, bastante atrapado, pero consigue salir frente a Romil Lenormand y poner un cambio de orientación tremendo, fantástico. Está el canterano del Atlético de Madrid, encuentra el espacio a Álvaro Rodríguez, que también demuestra su zancada, su calidad para bajarla y para con timing y calidad también da el pase preciso hacia Mir. Y ahí el delantero pues demuestra que también tiene esa zancada y sobre todo olfato goleador. Está muy bien en este caso el jugador de Sevilla, definiendo con el interior y sin tampoco buscando la esquina, sencillamente buscando el contrapié de Jan Oblak, que ni siquiera se tira, y cerrando así un golazo de leche, un contragolpe sin duda majestuoso, perfectamente ejecutado para ponerle 1-1 y que demuestra que el equipo de Sarabia sí te llama la atención por lo bien que juegan posicional, es su principal estrategia, pero es que además también tiene unos matices que le vimos ya en segunda división y que se tienen que notar aún más en primera, sobre todo frente a este tipo de equipos. Y es que este Elche, que sí que lo mejor que tiene es lo que hace con balón, digamos que en ataque posicional también es capaz de hacerte mucho daño al contragolpe, aprovechando los espacios, porque de hecho es que el tanto el 1-1 es fantástico, los tres jugadores que intervienen lo hacen perfecto, y sí que tiene que en primera división pues dar ese salto en las áreas, que al final solo decisivo en el fútbol. Y en este partido pues se hizo muy evidente que el Atlético de Madrid perfectamente pudo poner el 2-1 en diferentes ocasiones que luego contaremos, pero lo cierto es que el Elche estuvo seguro atrás, con momentos, como digo, teniendo balón, pero también sabiendo sufrir, y aprovecharon al final prácticamente la única ocasión clara que tuvieron, como digo, con un contragolpe majestuoso. Y aprovecho también para valorar la actuación del goleador, de Rafa Mir, que es verdad que más allá de lo que es este 1-1, pues no me encantó su partido, creo que en el juego estuvo correcto sin más y demostrando zancada, ganando algún balón por arriba, cierto desgaste y demás, salió en el minuto 67, como digo,
sin más lo que es el juego, más allá de poner el tanto, pero evidentemente para este delantero de perfil rematador es lo que se le tiene que pedir, lo hace bien y por eso pues le voy a poner un 7. Y también vamos a hablar de su compañero en punta, Álvaro Rodríguez, que completó todo el partido y eso que acabó reventado. De hecho, comentó Sarabia en rueda de prensa que hubiera hecho más cambios si hubiera podido porque al final hizo un desgaste tremendo su equipo. Álvaro Rodríguez, uno de los que más, que mientras aguantó la gasolina fue a todas, defensivamente estuvo súper intenso y la verdad es que por ahí fue muy completo su partido. Aparte de eso estuvo bien en la asociación, desahogando al equipo por momentos, aglutinando ahí el juego directo. Es verdad que no ganó demasiados duelos por abajo, eso le costó, pero que sí que se mostró bastante bien por arriba. Son 4 de 7 duelos ganados, que oye, es un buen aporte. Por arriba la verdad es que es casi que dominante por altura y por salto y demás. Igual hay algún momento que tiene sobre todo contra el Elche que puede hacer algo mejor en este caso del punto uruguayo, pero vamos, yo en general me quedo con muy buen sabor de boca del partido del delantero en el Metropolitano y por ello pues le voy a poner un puntito más porque también, como digo, creo que lo hace fantásticamente en la acción del gol y en este caso va a ser un 8. Volviendo al partido, lo cierto es que el 1-1 le sienta bastante bien al Elche y mal al Atlético de Madrid porque el conjunto de Simeone se empieza a notar algo indolente con balón, lo pierde demasiado rápido, lo tiene el Elche, que es verdad que domina este tramo, que es pequeño, pero domina. No es capaz tampoco de generar ninguna ocasión clara, en parte porque sí que hay un par de pérdidas, otra vez del bueno de Jon Chetauya, que generan contragolpes del Atlético de Madrid, que pese a no durarle demasiado el esférico, pese a estar un poco desnortado tras el 1-1, pues sí que tiene calidad arriba y se planta 2 veces en mano a mano. Primero Giuliano Simeone en un disparo bastante esquinado que se va bastante fuera y luego sobre todo Sorloth otra vez frente a Dituro, pero que sin embargo ahora que aparece es David Affengruber en esa jugada tremenda de un talento defensivo de élite, lo que creo que es Affengruber por lo que vimos en segunda división y que demostró particularmente frente al Atlético de Madrid. Si no la habéis visto, la tenéis en mi Twitter, @davillar_, está por ahí en la descripción, pero vamos, hace una salvada tremenda con esa segada y llevándose el balón como una guadaña, no sé cómo llamarlo, pero vamos, si queréis hablamos del partido del austriaco, es que fue una exhibición defensiva con todas las letras. Básicamente yo le voy a poner un 10 al central austriaco, o sea, me parece que es un partido perfecto en lo defensivo y que también está muy bien con balón. Ahí tenéis las estadísticas con ese 98% en pases y también sobre todo pues 6 despejes, 7 de 8 en duelos, o sea, una absoluta barbaridad. Y esa sensación de dominio, de talento defensivo por encima de lo habitual, que tanto hemos visto en segunda división la temporada pasada, pero que por primera vez, porque ante el Betis no estuvo también, lo mostró en la Liga, y ni más ni menos que en el Metropolitano. O sea, ya yo creo que España entera conoce a David Affengruber, que no sé cómo de sostenible será este nivel, pero vamos, hace pensar que igual que el año pasado sabíamos que el Elche tenía un central por encima de lo que era la categoría de segunda división, ahora seguramente lo tenga por encima de lo que es, de lo que debería ser un recién ascendido. Esperemos que no haya ningún gran club, ningún director deportivo que estuviera viendo el partido y que justo necesitara un central y venga con bastante dinero, aunque tengo bastante claro que si en los últimos días del mercado sale David Affengruber, si no es por la cláusula que dicen que es bastante alta, se va a acercar. Así que yo por ahí estoy tranquilo. Tras la acción que comentábamos del austriaco, llega el cooling break y lo cierto es que el Atlético de Madrid vuelve de él con algo más de iniciativa y más o menos desde el 40 hasta el 50 y poco que dura más o menos el partido, teniendo en cuenta el descuento, el conjunto rojiblanco tiene diferentes ocasiones, diferentes llegadas, siempre a través de contragolpes sobre todo, no tanto en ataque posicional, pero que podrían perfectamente haber puesto el 2-1 antes del descanso, si bien es cierto que el Elche pues tiene ese puntito de fortuna que suele ser necesario para puntuar en este tipo de escenarios, en este caso en el lanzamiento al palo de Giuliano Simeone, en otro mano a mano que tiene por el sector izquierdo de la defensa del Elche, que en este caso pitan fuera de juego, pero bueno, yo no tengo claro que fuera, y en definitiva pues es la ocasión más clara de estos, como digo, 5 o 10 minutos en los que el Atlético, como digo, perfectamente podría haber ido por delante al entretiempo. Antes de la reanudación, Eder Sarabia hace su primer cambio, uno lógico cantado y que posiblemente debería, diría yo, haber llegado antes, es el de Víctor Chust por John, jugador por jugador, tercer central, que se incorporaba más al centro del campo, por otro que no lo hace tanto como es Víctor Chust, pero que sin duda en el banquillo era el jugador más capacitado para jugar en esa posición, el debut del ex del Cádiz con el Elche, y lo cierto es que haciéndole una valoración, yo creo que está bastante correcto, deja una buena impresión en fase defensiva, desde luego que mejora mucho lo que aporta John, que como decía, pues hace un partido dramático el pobre hombre, y poniéndole ya la nota, le voy a poner un 6, correcto, positivo, tampoco hace nada extraordinario, pero oye, debut solvente diría yo
del central valenciano. Luego en la segunda parte hay que decir que tampoco pasan demasiadas cosas, porque por una parte el Elche le cuesta más tener balón, quizá en algún punto le falta un puntito más de valentía, quizá decisión en los metros finales para generar peligro al Atlético de Madrid. No hay ninguna ocasión así, algún balón parado y demás, pero ninguna ocasión demasiado clara prácticamente en todo el segundo tiempo por parte del conjunto franjiverde. Pero también es verdad que el Atlético de Madrid tiene menos espacios, controla algo mejor la pérdida del equipo de Sarabia. Por ahí, como decía antes, pues en lo posicional sí, algo generan con algún centro, sí que alguna contra muy puntual, pero que ni mucho menos dañaron en exceso a lo que es el Elche, desde luego que mucho menos de lo que creo que podíamos esperar de un equipo de la entidad del Atlético de Madrid, yendo 1-1 en su campo y con toda la segunda parte por delante, que al final es desde el minuto 15 que el Elche está o consigue ese empate en el marcador. A salir quizás se mete demasiado atrás, pero es verdad que, como digo, está relativamente cómodo, todo lo cómodo que se puede tener teniendo delante a un equipo de la calidad del Atlético de Madrid. Pero vamos, casi llegamos más o menos hasta el minuto 67, donde os hablo de los primeros cambios, digamos, con balón en juego, más allá del descanso de Sarabia. Es un doble cambio. Por un lado sale Rodri Mendoza por Martín Neto, y valorando al canterano hay que decir que dejó detalles de su calidad, de su nivel en primera división, que creo que es uno de los jugadores que más ganas hay en general de ver por parte del Elche tras su renovación. Ya sabemos que se va a quedar, qué fantástica noticia, y sobre todo tras su gran partido ante el Betis. No tuvo demasiada influencia, no llegó a generar ninguna ocasión demasiado clara, pero ni mucho menos se vio superado por el partido ni por el escenario. Estuvo bien, correcto, como digo, con buenos detallitos, así que le voy a poner un 6. Y al que entraba el portugués Martín Neto, también es otro que tuvo mucho menos impacto que ante el Betis, en un contexto, como digo, más complicado, y básicamente fue un gran revulsivo ante el conjunto verde y blanco. Si hubiéramos hecho vídeo por entonces le hubiera puesto una nota bastante alta al asistente, en este caso el gol de Germán Malera, pero en el Metropolitano pues hace 3 cosillas, pero bueno, sobre todo trabaja, algún detallito y poco más, un 5 sin más, correcto. Y luego hay que hablar del otro cambio, de Rafa Mir, que ya lo hemos valorado, por Andrés Silva en su debut con el equipo franjiverde, o André da Silva, no sé cómo quiere que le llamemos, en la espalda es André da Silva, de toda la vida era Andrés Silva, ya veremos. Y lo cierto es que en un contexto también de recibir balón directo, más o menos asociarse, no me gusta demasiado. Yo le tengo bastante esperanza a su fichaje, también lo que haga más allá de los goles, pero es verdad que en su debut pues creo que se queda un puntito corto dentro de las dificultades de llevar poco en el equipo y demás. Le voy a poner un 4 porque creo que es buenísimo, más de lo que se vio, pero es verdad que, oye, lo tenía complicado y la verdad es que fue bastante intrascendente, apenas pudo participar. La verdad es que el partido no tiene demasiada historia, como comentaba, el Atlético de Madrid suele llegar a la frontal, pero a partir de ahí pues os encuentro con la buena defensa del Elche, particularmente, como digo, Afengruber sigue con su exhibición defensiva, o por otra parte pues ellos mismos se atrapan y apenas son capaces de generar demasiadas ocasiones en este tramo. Y sí que me gustaría hablar bastante bien de lo que hace Matías Dituro, que sin hacer tampoco ningún milagro de super paradón, creo que está súper bien en las salidas, a los centros laterales, incluso algún casi mano a mano que tiene que anticiparse y demás, también transmitiendo pues la jerarquía que tiene el argentino y el juego de pies, que sabemos que es élite. Es verdad que el Elche en esta segunda parte le cuesta más salir de atrás, pero incluso en el desplazamiento largo, en el juego directo y demás, pues es que el tío es buenísimo, lo demostró en segunda división y me están gustando mucho sus 2 primeros partidos en primera. La verdad es que tanto ante el Betis como el Atlético de Madrid, más allá de que en este segundo pueda hacer algo más en la salida, que yo no tengo ni mucho menos claro, la verdad es que me está convenciendo y mucho el guardameta argentino, que recordemos durante algún punto del verano incluso se pensó que podía salir, y particularmente valorando su partido frente al Atlético, yo le voy a poner un sólido 8. Pero bueno, por el partido, por los mismos derroteros, llegamos al minuto 82 y 85. Lo aglutino porque son 2 cambios muy seguidos que hace Sarabia y básicamente lo vamos a poner juntos porque yo creo que no los hace a la vez por una cuestión quizá de perder tiempo, de ralentizar un poco el juego, sabiendo que el punto, pues lógicamente, era muy positivo para el Elche. Y ahí está por una parte la entrada de Petrot por Pedro Vigas como central izquierdo, en un cambio llamativo, no porque entra el francés, porque al final es bueno defensivamente, tiene esos centímetros para en el final de partido aportar en el poderío aéreo y demás, pero es verdad que quizá lo normal era que entrara como carrilero por Valera, porque ahí el murciano estaba bastante cansado, pero entra como central izquierdo a cumplir en estos últimos minutos, aunque a mí no me gusta demasiado la aportación defensiva de Petrot. De hecho, le podemos poner un 4 o 5 en este partido. Es verdad que son pocos minutos, también podría ser sin calificar, pero no, más allá de eso sí que me gusta bastante el partido de Pedro Vigas, quizá no tanto como el de Afengruber, que como digo es prácticamente una exhibición que estará sonando su nombre por toda España, pero creo que sí que está muy bien el capitán. Partido muy completo
y demostrando que aún con su edad y sin ser demasiado rápido y a estas alturas de su carrera es capaz de defender a campo abierto, que tiene jerarquía, y lo cierto es que, como digo, es otro nombre que sale bastante reforzado y particularmente le voy a poner el 8. Luego por otra parte también sale Marc Aguado, el pivote del Elche, que creo que poco más se le puede pedir en este tipo de partidos. O sea, está tremendo sin balón, súper jerarquía, muy bueno posicionalmente y robando muchísimos balones. Creo que es quizá el principal culpable o uno de ellos de que al Atlético de Madrid le costara tanto generar por dentro, y luego también con balón pues ofreciéndose, generando siempre salida limpia, sin apenas pérdidas y tomando en la mayoría de ocasiones buenas decisiones. Es un pivote de primera división, ya me gustó mucho frente al Betis, creo que este es su mejor partido con el Elche y creo que va a ir a más. O sea, es de los que, como decíamos en verano, debería anotar para bien el salto a primera división y efectivamente está haciendo así. Y yo le voy a poner un 9, es que como digo, no le pongo el 10 porque mira, no tiene impacto en el marcador y demás, pero ostras, me encanta el partido de Marc Aguado en este caso. Y su competencia esta temporada, Fede Redondo, entra en estos últimos 5 minutos más de descuento, tiene poco impacto, lo voy a dejar sin calificar, pero bueno, por lo menos se le ve buena planta, buenas condiciones, ahí un físico que puede ser imponente, bastante largo, pero bueno, ni mucho menos se le puede valorar por lo que hizo frente al Atlético de Madrid porque no tuvo tiempo. El Atlético de Madrid muestra empuje en el tramo final, ganas de ganarlo, pone lógicamente toda la carne en el asador, diferentes disparos de lejos que atrapa bien Dituro, algún centro lateral que también saca la defensa franjiverde o atrapa bien el guardameta argentino, y diría que solo hay un pequeño momento de descontrol en el que el Elche no diría sufrir, pero sí que bueno, está cerca de sucumbir. Es sobre el minuto 95 cuando caen en el área del Elche Raspadori primero y luego Gallagher con dos contactos, primero con Affengruber y luego con Germán Valera. En el de Valera creo que es obvio que no hay nada, se tira, no hay nada más. En el de Affengruber puede ver que haya un poco más de contacto, es verdad que el defensor austriaco no toca balón, pero honestamente creo que hay más ganas del italiano de caerse que otra cosa. O sea, yo honestamente no veo penalti en ninguna de las dos acciones, seguro que no son de VAR. Y a lo mejor si lo dice primero el colegiado, luego no le pueden corregir, pero vamos, yo honestamente ahí no veo penaltis, entiendo que hay una ligera protesta, sobre todo con la primera, pero bueno, para mí no lo es. Para mí en la segunda parte el resultado tenía que ser 0-0 y lo único que tuvo el Atlético de Madrid para ponerse por delante pues fue en la primera, en este tramo y final de dominio que tuvo para poner el 2-1, y es verdad que en el inicio del segundo tiempo pues sí que está algo mejor al inicio, pero como digo, el Elche no sufre demasiado y sí que defiende muy bien, más allá de que con balón pues no estuvieron demasiado acertados y lo cierto es que no generan mucho. Así es como vi yo el partido. Dejadme en comentarios qué os pareció a vosotros y teníamos pendiente pues cerrar el tema de la puntuación de todos los jugadores del Elche. Por supuesto os agradezco también el feedback de este cambio de evaluarlos durante lo que es el análisis del encuentro. Teníamos pendiente lo de Álvaro Núñez, que como veis le he puesto un 6 porque me parece que está bastante correcto en defensa, también en la asociación, pero es verdad que no se puede prodigar demasiado en ataque, entonces es un partido de lateral de primera división, pero correcto, bien. Por otra parte lo de Germán Valera con ese 7, por una parte por el desgaste, trabajo defensivo y alguna llegada, aunque no tuvo demasiada importancia, pero sobre todo por esa grandísima acción que hace, ese cambio de orientación en el tanto, en el 1-1, en el gol del Elche. Y por otra parte la de Febas, con un 5, sin más, porque con balón le cuesta algo, no está ni mucho menos brillando con sus condiciones como lo hacía en segunda división, aún es pronto, veremos qué tal. Yo sospecho que va a ser el titular en este tipo de partidos donde el Elche sea más defensivo, porque ya sabemos lo bueno que es en duelos, seguramente mejor que Martín Neto, pero que el portugués pues posiblemente sea mejor en esta posición con balón, llega al final para sustituir a Nico Castro. Entonces en partidos en los que vaya a ser protagonista el Elche, como espero yo frente al Levante, creo que Neto será el titular, y como interior Febas cuando se necesite un poquito más en faceta defensiva como fue en el Metropolitano. Y ahora sí acabamos el vídeo con este rápido repaso de la clasificación, con este 2-6 por parte del Elche frente al Atlético de Madrid y Betis, que no está nada mal. Oye, por ahora invictos en primera, también sin victorias. A estas alturas ni miraría la clasificación, honestamente, pero oye, por sensaciones creo que no va mal el equipo franjiverde. Veremos si consigue ese 5-9, que no estaría nada mal para comenzar la competición. En este caso tendría que lograr la victoria frente al Levante. Ya llegaremos a esa previa, que en principio sí cabrá, y yo por supuesto os animo a dejar vuestro like, suscripción, comentario, todo tipo de feedback, tanto del partido, de los jugadores, las notas, también del diseño, de como digo, esta nueva forma de comentar el partido con las notas de los jugadores, en general todo lo que queráis. Os pido disculpas otra vez por lo que ha costado en las últimas semanas tener continuidad con los vídeos, pero ya estamos de vuelta, no sé si al 100%, pero igual al 80%. En todo caso, yo soy Davillar y nos vemos en la próxima.